Muy buenos días, profesora Lilia Herrera, jurado invitado y público presente. Mi nombre es Irene Bucher y les voy a relatar la charla sobre los cuasicontratos de gestión de negocios ajenos. Derecho romano. En el derecho romano se le llamaba gestión de negocios ajenos al hecho de que una persona se encargue de asuntos o intereses de otra, sin mandato de ésta ni obligación legal para ello. Los romanos desarrollaron esta idea con su tradicional sentido común, sin confundir la moralidad y el derecho, ya que nadie está jurídicamente obligado a cuidar de los asuntos de otro. A nuestro entender, los conocedores del derecho llegaron a considerar la gestión de negocios casi un contrato, porque de ella se derivaba para las partes la acción de gestión de negocios. Incluso el emperador Justiniano recogió esto como un supuesto de obligación surgida, y más adelante los europeos lo convirtieron en la categoría que hoy en día se conoce como cuasicontrato. Finalmente, podemos decir que la importancia de la aplicación de esta acción radicaba en determinar, por un lado, hasta qué punto el individuo tiene libertad para gestionar sus asuntos sin que nadie pueda interferir en su esfera patrimonial, y de otro, hasta qué punto esa posible intromisión es lícita por razones de utilidad. De aquí avanzamos al derecho histórico español. En las 7 partidas de Alfonso el Sabio, más específicamente en la 5ª partida, se recoge que un principio fundamental del mandato es que se considera particularmente en él la fe de un amigo. Por esto es esencialmente gratuito. Junto al mandato se recoge el denominado procurador voluntario, que es quien se encarga de los negocios ajenos gratuitamente sin noticia del dueño. En las 7 partidas se veía la gestión de negocios ajenos más que nada como una intromisión justificada en supuestos de parentesco o de amistad, y por regla general estos asuntos debían realizarse con buena intención y siempre con la voluntad de favorecer al dueño de los bienes, no con ánimos de apropiarse de los bienes gestionados. Concepto de la gestión de negocios ajenos. Para la autora María Candelaria Rodríguez, se presenta una gestión de negocios como una situación jurídica en que una persona llamada gestor actúa en nombre y por cuenta de otro llamado gestionado, sin ser el primero un representante legal o convencional del último. Para el autor Rubén Alberto Contreras, el gestor no busca intencionadamente consecuencias de derecho, no trata de alcanzar un resultado jurídico específico, como sería, por ejemplo, establecer una relación jurídica con el propietario del negocio. Su actitud es espontánea y desinteresada, busca únicamente ser útil, colaborar con otro, auxiliar de buena fe a alguien imposibilitado temporalmente de atender algo. De lo anteriormente mencionado podemos desprender que la gestión de negocios ajenos consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y de obligación legal en los asuntos de otras con el propósito altruista de evitarle daños o producir beneficios. La figura de la gestión de negocios ajenos se encuentra contemplada en nuestro Código Civil, específicamente en el libro 4 de las obligaciones en general y los contratos, título 16, de las obligaciones que se contraen sin convenio, capítulo 1 de los cuasicontratos, sección primera de la gestión de negocios ajenos, artículos del 1630 al 1636. Sujetos que intervienen en la gestión de negocios ajenos. Primero, el gestor. Según el autor Rubén Alberto Contreras, el gestor es cualquier persona que voluntariamente asume la atención del negocio ajeno. No se requiere que sea una persona capaz en el sentido estrictamente civil del término. Lo que sí es indispensable es que sea idóneo para el asunto que va a atender. Es decir, el gestor es aquella persona quien realiza voluntariamente una gestión o se encarga de asuntos ajenos. El gestionado o dueño del negocio. Según el autor Rubén Contreras Ortiz, el dueño puede ser cualquier persona sin que importe si es capaz o no lo es. Si no lo fuera, todo lo concerniente a la gestión deberá atenderlo un representante legal. En el inicio de la gestión, el propietario del asunto no tiene conocimiento de ella, ignora las diligencias que comenzó a ejecutar el gestor. Si las sabe y no las prohíbe, estaría celebrando tácitamente un contrato con el gestor. Es decir, que denominar como dueño del negocio o gestionado
aquella persona que se encuentra ausente y que es la persona a favor de quien se realiza una gestión. Requisitos de la gestión de negocios ajenos. A. El negocio gestionado debe ser ajeno. Somos del criterio de que es imposible que se configure una gestión de negocios ajenos cuando alguien cuida de un negocio propio bajo la errónea creencia de que sirve al interés de otra persona. B. El gestor asume sin autorización los negocios o asuntos de otro. Esto implica que debe darse una actuación espontánea y voluntaria, sin la participación del interesado, pero en interés de este. C. La gestión debe ser un acto puramente voluntario, no realizado por virtud de mandato o disposición legal. Es decir, que la actuación del gestor debe ser espontánea y no debe mediar acuerdo previo. D. La gestión que se realice debe ser de buena fe, ya que debe existir el ánimo para gestionar. E. El gestor tenga la intención de gestionar el negocio ajeno por cuenta y en interés del dueño. F. La intervención del gestor esté justificada por la ausencia absoluta de cuidado sobre el asunto, es decir, que requiere el abandono del negocio, tomando dicha palabra en un sentido amplio. Obligaciones y responsabilidades de las partes. Obligaciones del gestor. Si bien es cierto, aunque el gestor no se encuentre obligado legalmente para realizar la gestión, él mismo asume una serie de obligaciones por el mero hecho de inmiscuirse en una gestión de negocio ajeno. Basado en lo expuesto en el Código Civil y a lo expuesto por los profesores Valencia y Trujillo en su manual de obligaciones, las obligaciones del gestor son: A. El gestor está obligado a continuar su gestión que ha comenzado hasta el término del asunto. Como sabemos, nadie está obligado a intervenir en asuntos ajenos, pero si lo hace, se entiende que debe ser consecuente con su actitud inicial y debe continuar la gestión comenzada hasta que el dueño esté en condiciones de proveer por sí mismo. B. El gestor debe emplear en la gestión de los cuidados de un buen padre de familia e indemnizar los perjuicios que se ocasionen por negligencia. Es decir, el gestor quedará obligado a indemnizar al dueño del negocio por las negligencias en las que se incurra. La diligencia de un buen padre de familia se trata, por lo tanto, de un nivel de diligencia medio de la diligencia normal. En el caso de una gestión delegada, el gestor está obligado a responder por los actos del delegado, esto sin perjuicio de la obligación directa de este para con el propietario del negocio. El gestor puede delegar en otra persona todos los asuntos o algunos de los deberes de su cargo, pero en tal caso responderá de los actos del delegado. D. El gestor está obligado a rendir cuentas de su gestión. Aunque no esté expresamente señalado en el Código Civil, el gestor debe rendir cuentas, ya que solo de esta manera se podrá saber si el mismo ha cumplido con las obligaciones y deberes. Obligaciones del dueño del negocio. Al igual que en el caso del anterior, nuestro Código Civil contempla algunas obligaciones para el dueño del negocio. A. Ratificación de la gestión. El artículo 1634 establece la ratificación de la gestión, es decir, la aprobación de la gestión puede ser expresa o tácita y determina la aplicación con carácter retroactivo de las normas del mandato expreso. B. Según el artículo 1635 del Código Civil, en los casos cuando no se haya dado la ratificación, el dueño del negocio solo resulta obligado en los siguientes casos: cuando la gestión resulte útil y provechosa, es decir, cuando el dueño de los bienes o negocios aproveche las ventajas de la gestión, no basta la mera diligencia del gestor ni que su actuación pudiera considerarse inicialmente útil, sino que es preciso de que su gestión resulte en ventajas para el dueño del negocio. Cuando se realice una gestión precautoria, cuando la gestión hubiera tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ella no resultare provecho alguno. En estos casos, para que el dueño tenga responsabilidad, basta que la iniciativa del gestor responda a situaciones de necesidad o urgencia, que de forma objetiva y evidente pueden justificar la intervención de un buen padre de familia. Las consecuencias en todos los supuestos serán las mismas. El dueño del negocio será responsable de las obligaciones contraídas
en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios. Ratificación de la gestión de negocios ajenos. Según la autora Adalgisa Salazar Quiñones, la ratificación de los actos realizados por el gestor de negocios consiste en la aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios, retrotrayendo la ratificación al tiempo de la constitución del acto o del contrato. Es decir, que la ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos de un mandato expreso y opera retroactivamente. Además, aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aprovechen las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios. Al ratificarse o cesar en la gestión de negocios, se originan responsabilidades para el dueño, ya que ha de indemnizar al gestor de los gastos y perjuicios cuando se aproveche de las ventajas de su diligencia. A la vez se obliga porque ha tenido un enriquecimiento, o sea, en tanto y cuanto ha recibido en beneficio. ¿Cuándo se extingue la gestión de negocios ajenos? 1. Si el dueño del negocio se opone expresamente. 2. Si el dueño del negocio ratifica. 3. Si el gestor le pide al dueño del negocio que lo sustituya. Y 4. Cuando ya concluya la gestión de negocios.